su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso les hace ver al pueblo de Israel que ellos no tenían algo especial para ser escogidos por Dios, sino que Dios los amó y cumplió la promesa hecha a los padres. Todo lo que Dios les ha dado, les está dando y les dará a partir de esta declaración, lleva al pueblo a recordar que nunca cultivó méritos para ello. Y eso nos lleva al verso 1 de nuestro texto, capítulo 26 de Deuteronomio. Entendiendo que ellos no habían cultivado méritos para ver toda esta gracia de Dios, Dios mostró su amor cumpliendo sus promesas y los sacó de la esclavitud. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, vayamos prestando atención a esta acción de dar, te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Resaltamos lo primero que se menciona en esta sección como un regalo dado es la tierra a la cual van a entrar. Verso 2, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. ¿Qué eran las primicias en este contexto de Israel? ¿Qué eran las primicias? Las primicias es una palabra que utilizamos muchísimo por ahí. Las mencionamos. Pero ¿qué eran las primicias literalmente en el contexto de Israel? Era, según el diccionario bíblico Holman, la mejor de una cosecha. Lo que se recogía primero y se dedicaba a Dios, incluyendo grano, vino y aceite. Todo eso con excepción del trigo. Se utilizaba para el sostén de los sacerdotes y según el diccionario bíblico Lexham, para Israel el concepto de primicias significaba poner al Señor en primer lugar en cada aspecto de la vida. Eso incluía la cosecha, el pastoreo de los rebaños y la natalidad, especialmente con respecto al sistema de fiestas y sacrificios de la ley de Moisés. Las primicias eran utilizadas para el sustento de los sacerdotes levitas. En el libro de Proverbios se promete prosperidad a quienes honran al Señor con las primicias. Proverbios capítulo 3 verso 9 dice: honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. En este sentido y hasta este punto, las primicias en un sentido literal era toda esta cosecha primaria que se obtenía del suelo, de la tierra. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento, a pesar de que se usa en un sentido literal, ahorita vamos a ver un ejemplo que nos apunta a una realidad gloriosa en relación a las primicias en Jeremías. Algo importante de recordar antes de avanzar con eso, es que el hombre siempre corre el peligro, y este principio está de fondo en lo que hemos visto. El hombre siempre corre el peligro de tomar lo que Dios le ha dado por gracia y convertirlo en su ídolo. En el capítulo 4, verso 19. Y ten cuidado, no sea que levante los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Entonces no podemos pasar por alto el carácter del hombre, que es especialista, que es potencialmente fuerte para crear ídolos. No podemos pasar por alto. En este contexto de las primicias, Dios quería, mis hermanos, que su pueblo lo tuviese a Él en primer lugar en todas las áreas de su vida.
La entrega de las primicias les recordaba que lo que tenían día a día, lo tenían porque Dios los había librado de Egipto. Y porque Dios los libró de Egipto, ellos podían disfrutar de la buena tierra con su buen fruto. Entonces hay dos cosas puntuales. Yo sé que estoy con mucha teoría, con mucho marco teórico. Hay dos puntos importantes que Israel debía recordar. La tierra era propiedad del Señor y ellos poseían derechos como arrendatarios. Dos, la fertilidad del suelo no se debía a ninguno de los baales que estaban siendo adorados por los cananeos anteriormente o que estaban siendo adorados en ese momento, sino que la fertilidad del suelo se debía al don de la gracia de Dios. Eso nos lleva a nuestro primer punto importante hoy encabezado. Dios quiere que su pueblo lo tenga a Él en primer lugar en todas las áreas de su vida. Este es el principio que podemos tomar iniciando. Este principio no ha cambiado. El tomar de lo que Él nos da para adorarlo es un principio que se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros no somos como el pueblo de Israel que decimos hacemos esto porque el Señor nos libró de la esclavitud de Egipto. No, nosotros hacemos lo que hacemos porque el Señor nos libró de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y eso debe ser suficiente para que nosotros respondamos con todo aquello que el Señor demanda de nosotros. Las primicias eran una respuesta por la obra que el Señor había hecho sacándolos de la esclavitud. Obviamente, mis hermanos, porque estas son frases que utilizan los ateos, los escépticos, agnósticos, gnósticos y todos los que no quieren reconocer que Jesús es el Señor. Las primicias, obviamente, Dios no las necesita, no las necesitaba, sino que lo primordial en este acto, escuche bien esto, hermano, era fortalecer la perspectiva de la gracia de Dios para con ellos a través de este recordatorio de que Él los sacó de Egipto. Era un ejercicio constante que les llevaba a recordar aquel acto de redención. Mis hermanos, Dios nos ha dado muchas cosas hoy. Si Dios tiene el primer lugar en todo, podremos decir que por la gracia de Dios contamos con una correcta perspectiva del Evangelio. La pregunta que hacemos hoy es: ¿Dios tiene el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida? ¿Él es el primero en mi tiempo? ¿El primero en mi agenda? ¿El primero en mi día? En términos materiales o económicos, ¿qué refleja el uso de las cosas que Dios me ha dado? ¿Qué refleja? ¿Acaso es notorio que Él tiene el primer lugar en todo? Y escuché a un pastor hablando sobre esto y él decía: cuando aumentan tus ingresos, ¿dónde es más notorio? ¿En su manera de vivir o en sus ofrendas? Cuando aumentan los ingresos, ¿dónde se nota más? ¿En mis ofrendas o en cómo yo estoy viviendo? Ahora quiero que vayamos poco a poco viendo un concepto más amplio de las primicias, entendiendo el principio de que el Señor es el primero en todas las áreas de mi vida. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, contienen varios versículos de manera clara. La ley mosaica establece que las primicias pertenecen a Dios como Señor de toda la creación. Dios demandaba que su pueblo presentara primicias sin demora como señal de gratitud al amo de la tierra y quien da la fecundidad a las plantas y a los animales. Dios demandaba primicias en las siguientes áreas: los frutos de la tierra, alimentos como espigas, granos, harinas, pan, animales, sus derivados como la lana de las ovejas y personas. Todos los varones israelitas tenían que presentarse 3 veces al año ante el santuario
presentar las primicias, entregarlas. La ofrenda de las primicias equivalía a un sacrificio de acción de gracias, de consagración, mediante el que se santificaba una parte de todos los alimentos. Entonces, cada vez que los varones hacían esto, ellos recordaban de dónde el Señor los había sacado. Y reflejaban que para ellos el Señor en todas las áreas de su vida tenía el primer lugar, entregando a Él lo mejor, porque el Señor los había hecho libres de la esclavitud de Egipto. Entonces era un ejercicio constante. Sin embargo, siendo todo este el sentido literal de las primicias en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 2, verso 3, se menciona un uso no literal de primicias en la Biblia hebrea. A comienzos de su ministerio, Jeremías anunció a Judá: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Sin embargo, la mención de la santidad infiere que el significado principal es que Israel es de la mejor calidad en lo que a espiritualidad se refiere. Sin embargo, no puede excluirse el sentido de que Israel podría ser la parte inicial de la cosecha espiritual del Señor en la tierra. Entonces, mis hermanos, este principio que vemos donde el pueblo tiene que ir y entregar lo mejor de lo que tenía para recordar constantemente en acción de gracias que el Señor lo había sacado de la esclavitud, con mucha gratitud recordaba estas verdades, entregando lo mejor de sí, cumpliendo así con lo que el Señor había encomendado. Verso 3: te presentarás al sacerdote que esté en funciones esos días y le dirás: declaro hoy al Señor mi Dios que he entregado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios, y tú responderás delante del Señor tu Dios. Y esta es la oración: mi padre fue un arameo errante, hablando específicamente de Jacob, y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, que dicho sea de paso, era lo que el Señor había prometido al padre Abraham. Pero los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, nos pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Señor de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, nuestro segundo encabezado. Dios quiere que su pueblo hoy responda a un nuevo significado de lo que son las primicias. Lo primero que debemos recordar es la realidad del Éxodo, que nos lleva a mirar el Evangelio. El pueblo de Israel celebraba la Pascua, que era el momento en el que recordaban que Dios los había sacado de la esclavitud física de Egipto. Nosotros hoy no celebramos la Pascua. Celebramos la cena del Señor, recordando que el Señor nos sacó de la esclavitud espiritual, del pecado y de la muerte. Debemos ver hoy de dónde el Señor nos ha sacado y entender que le pertenecemos a Él. Este significado más amplio que podemos ir apreciando poco a poco en la Escritura nos apunta al Evangelio, centrado todo en la figura de Jesucristo. El pueblo de Dios recibió leyes e instrucciones para celebrar 7 fiestas cada año, entre las cuales la fiesta de la Pascua y de las primicias. De acuerdo con el apóstol Pablo, toda fiesta, prescripción y mandamiento ceremonial que era exigido al pueblo del Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Colosenses capítulo 2, verso 16, Pablo le escribe a la iglesia: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo,
cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Mis hermanos, el Evangelio nos lleva a apreciar mejor las primicias, en un sentido más amplio, en un sentido figurado también. Cristo es la primicia, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo demarca la obra de Dios en los creyentes. El Espíritu Santo en nosotros, Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. El Espíritu Santo en los creyentes. Escribe el apóstol Pablo a los romanos. Cristo en su resurrección es la primicia en relación a todos los que han partido y esperan en Él. Primera de Corintios 15, 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Aquellos que esperan en Él, que esperaban en Él. La Biblia también llama a los cristianos nacidos de nuevo en Santiago 1:18 como las primicias. En el ejercicio de su voluntad, escribe Santiago, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En un lugar geográfico, en un espacio físico, a aquellos primeros creyentes se les llama las primicias en cuanto a la obra de Dios se refiere. Y también en Apocalipsis, si no me equivoco, a los 144,000 se les llama también las primicias. El pueblo podía responder a Dios en gratitud, dando lo mejor, porque Él los había hecho libres. El motivo de la respuesta del pueblo de Israel era el acto de redención de Egipto. Sin esa libertad de la esclavitud, las primicias no hubiesen tenido ningún sentido. No hubiesen tenido sentido. De la misma manera, todo lo que hoy podamos entregar a Dios, producto del Evangelio que ha operado en nosotros, encuentra un sentido en el hecho de que Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Sin esa libertad, mis hermanos, no podríamos entregar nada agradable al Señor. Todo lo que podamos dar hoy a Dios debe llevarnos a recordar que Cristo nos rescató. Pastor, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué podemos dar si reconocemos que el Señor está en primer lugar en nuestras vidas? Si nosotros entendemos eso y Él nos libró de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y el Evangelio nos ha rescatado, ¿qué podemos dar al Señor? Todos nuestros dones para la edificación de la iglesia, el amor a mis hermanos, el extender misericordia, hacer justicia para con el vulnerable, el pobre, el huérfano, la viuda, el amor al extranjero, el amor a los enemigos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en la comunión bíblica, con todo lo que el Señor nos ha dado, nuestras ofrendas que se utilizan para el avance del reino, para abastecer necesidades de los que necesitan. Todas esas cosas deben de salir del corazón de un pueblo que tiene a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida. Que entiende que el Señor lo sacó de la esclavitud de Egipto y que se presenta a Él como una ofrenda, un sacrificio vivo todos los días para darle a Él lo mejor de lo que Él mismo nos ha dado. Porque si no fuera por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si no fuera por el hecho de que Él murió, resucitó y se levantó al tercer día, venciendo a la muerte, si no fuera por eso, mis hermanos, no habría nada que nosotros podamos dar. Pero Él, venciendo a la muerte, pone sobre nosotros su Santo Espíritu, producto de la misma obra del Evangelio, para que nosotros en nuestra vida lo reconozcamos a Él como el que tiene el primer lugar en todo. En todas las áreas. Hermanos, en su agenda, en su tiempo, Él debe tener el primer lugar. En su presupuesto, Él debe tener el primer lugar. Cuando pensamos en el vulnerable, en el huérfano, en la expansión del Evangelio, en hacer que el reino avance con nuestros dones. Como ustedes saben y les he contado, antes de que el Señor me rescatase, yo no podía hablar en público. Exponiendo la universidad,
me trababa, tenía que hacer pausas, no podía hablar. Si el Señor me dio ese don, y me voy a poner yo de ejemplo, yo soy el responsable de esforzarme para en las aún limitaciones existentes poder yo entregar lo mejor al Señor de lo que Él a mí me ha dado. No hay, y lo vamos a ver en Corintios, no hay ningún miembro del cuerpo inútil. Todos los miembros del cuerpo tienen dones y funciones dentro de él. Si el Señor está en primer lugar en su vida, usted está poniendo en ejercicio esos dones. Porque el Señor lo rescató de la esclavitud. El problema que tenemos hoy es que el accionar positivo de la iglesia está condicionado por si le va bien en las circunstancias de la vida. Pero el creyente actúa conforme a la voluntad de Dios, no motivado por las circunstancias de la vida, motivado porque Cristo lo rescató. Aunque en la vida le vaya como un quebrado, para el creyente ese evangelio es suficiente para poner todos los dones que Dios le dio en operación. Pero las personas condicionan el servicio a Dios, lo condicionan, mis hermanos, por si les va bien en sus áreas de vida personales. Los creyentes condicionan el darle a Dios las ofrendas si les va bien en su economía. Si no les va bien, pues no dan a las causas que la palabra llama a dar. Porque no va bien, no es que no es condicionado por cómo nos va, es condicionado por el evangelio. ¿Cómo está nuestro corazón ante las realidades que vimos de la iglesia perseguida? Y el Señor llamándonos a pensar en aquellos que están encarcelados, a pensar en los vulnerables. Un video que anduvo por ahí de un niño, ustedes tienen que haberlo visto, llorando por el daño que le hacen en un albergue. Y la iglesia, entre más recibe, más se baña con su riqueza. Tanto que hacer por el huérfano, por el vulnerable, por la expansión del evangelio. Y si las cosas no salen bien en mi vida, entonces yo, ¿qué es que el evangelio no es suficiente acaso? ¿Qué es que el evangelio es poca cosa? ¿Qué es que el que Cristo nos rescató es poca cosa? ¿Es insignificante? ¿No importa? Depende si llega mi salario, si no llega, si tengo tiempo, si puedo. Yo saco algo para el Señor. No, mis hermanos, ¿cómo está el evangelio? ¿Cómo está la perspectiva de gracia de Dios para con nosotros? ¿Cómo lo estamos viendo? El que Él sea el primer lugar en todas las áreas de mi vida es una respuesta al evangelio que me rescató. El servirle a Él, el entregar mi vida para Él no es algo secundario que se condiciona por cómo a mí me salen las cosas en este peregrinar. No, el servirle a Dios y el tenerlo a Él en primer lugar en mi vida está completamente relacionado al hecho de si entiendo que Cristo murió en la cruz por mí y que perdonó mis pecados y que me rescató de la muerte. Si yo entiendo eso, el Señor será el primer lugar. No, pastor, vea, yo ahorita no tengo tiempo, pero cuando yo tenga, no. Usted no necesita tener tiempo. Escuche, usted necesita tener una perspectiva mejor del evangelio. No, pastor, es que mi agenda está muy saturada, tengo muchas cosas, No, usted necesita poner a Dios en primer lugar. No, pastor, ya cuando a mí me entre platita, no, usted lo que necesita es tener una mejor comprensión del evangelio. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando esas frases salen, cuando la platita llega, no se hace. El que da en lo poco, da en lo mucho. Y el que no da en lo poco, cuando llega el mucho, no da tampoco. Porque el problema no es el dinero, el problema es el corazón.
Mis hermanos, la iglesia de hoy está en serios problemas en estas realidades. Si Dios fuera el primer lugar, cada decisión que la iglesia toma, primero se la consulta al Señor. Y yo le decía a los hermanos en Sean: pastor, es que quiero hacer esto. Vaya, ore al Señor. Sí, ya oré. ¿Hace cuánto está orando? No, llevo una semana. No, hermano, yo le digo, pongámonos un poquito serios. Hay cosas que no se deciden en una semana, en un mes. Hay cosas que requieren meses, años de oración. Porque Dios tiene el primer lugar. Porque Él es mi Señor. Porque yo no me gobierno solo. Nosotros decimos, no, nosotros vivimos bajo el gobierno de Cristo. ¿De verdad vivimos bajo ese gobierno? ¿Estamos consultando a Él cada decisión que vamos a tomar en nuestra vida? ¿O hacemos lo que nos viene en gana? Y como le dije a los hermanos en Sean, hermano, escúcheme. Usted no debe tomar decisiones, agarro para la derecha, agarro para la izquierda, con el parámetro de a dónde me conviene más a mí. Hermanos, eso es no entender bajo qué gobierno estamos. Nosotros estamos en dos caminos, derecha o izquierda, en una decisión de nuestra vida. Y si nosotros entendemos al Señor que tenemos, antes de tomar una decisión así, mi parámetro no es ver en cuál me conviene más a mí, mi parámetro es ver qué le conviene más al reino, según el propósito que Dios me ha dado en medio de él. ¿Qué le conviene más al evangelio? No es que yo voy a decir eso porque a mí me brilla más ahí. Es que voy a irme a ese trabajo porque me sueltan más. No, hermanos, necesitamos entender que tenemos un Señor y que nosotros debemos consultar a Él para ver si lo que vamos a hacer aporta al reino. ¿De qué me sirve si voy a tener un trabajo que me va a consumir todas las horas y no puedo servir al Señor, aunque gane más dinero? Ah, es que la diferencia de dinero la voy a agarrar y la voy a entregar en mis ofrendas. Mentira, por favor. Mentira. Hermanos, el pensar, Señor, yo no te doy ahorita nada, ni en mi tiempo, ni ofrendas, porque no tengo. Cuando yo tenga más, yo te voy. Hermanos, hay un problema de corazón tremendo ahí, porque no hay una comprensión del evangelio. No, yo sí lo comprendo, ¿lo comprende? Entonces reaccione dándole al Señor el primer lugar y dándole lo mejor en todo. Pero el mundo se ha encargado de permear tanto a la iglesia que la iglesia no sabe ni cómo moverse. No sabe cómo decidir. No, pastor, es que yo le consulté a Dios, pero yo tengo que tomar una decisión ya. ¿Pero por qué ya? ¿Por qué? ¿Por qué ya? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Espere, no, ¿y qué voy a esperarme? 2 años, 3. Sí, espere, usted tiene un Señor. Cuando el Señor le responde, usted lo hace. ¿Por qué quiere correr? ¿Cuál es la motivación? Yo le decía a los hermanos en Sean, el que corre mucho, pronto para. Las cosas en el Señor no son ya, como el Uber, que usted si viene en 20 minutos lo quita y pide el Didi y el Didi viene en 5. No, así no es Dios. Con Dios me callo y espero. Oro a Él y lo escucho, porque Él tiene el primer lugar en mi vida. En Romanos 12 dice la palabra: por tanto, hermanos, les ruego, Pablo a los cristianos de Roma, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Mis hermanos, si el Señor tiene el primer lugar, nosotros no estamos adaptados al mundo. En el humanismo no se necesita a Dios para nada. En el mundo. Y muchos vienen, se convierten, explicaba un profesor en el instituto, se convierten, vienen a la iglesia y siguen siendo humanistas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque necesitan a Dios solo el domingo cuando van al culto, en la reunión de oración, en el grupo en casa, pero en el resto de sus vidas no necesitan a Dios. Viven como quieren, deciden como quieren, seducidos por el pensamiento de este mundo.
Así caminan. Si Dios está en el primer lugar, mis hermanos, constantemente yo tengo oraciones de este tipo. Señor, ayúdame a responderle a esta persona. ¿Qué le tengo que decir? Señor, tengo que tomar una decisión en corto plazo. Esto es rápido. Ayúdame, Señor, dame la sabiduría. Quiero decidir. Corro a mis hermanos, corro a la oración, pido consejo, lo llevo a la reflexión. Pero muchas veces, sabiendo lo que los hermanos nos van a decir y lo que Dios nos dice en su palabra, nosotros decidimos ignorando esas realidades. Corremos tras cosas de este mundo que no necesitamos, evidenciando con nuestra vida que el Señor no tiene el primer lugar. En mi humanidad deseo darles muchas cosas a mis hijos, pero ellos no tienen el primer lugar, lo tiene el Señor. Cuando, mis hermanos, el Evangelio aviva nuestras vidas, no será difícil responder a Él en todo lo que hacemos. El problema de manera general muchas veces no es la falta de convicciones, y decimos eso, no, es que faltan convicciones. No, es que de verdad tenemos que madurar esta convicción. A veces sí, pero a veces en todas estas áreas en las que debemos honrar al Señor, lo que tenemos es una carencia de una perspectiva amplia y responsable de la gracia de Dios en el Evangelio. No deberíamos perder el asombro por las implicaciones gloriosas del Evangelio. Muchas veces no es que faltan convicciones, es que perdemos el asombro por la gloriosa obra del Evangelio. Y en otros casos, como dice Ray Comfort, perseguimos los tesoros de este mundo porque no comprendemos el alcance de la eternidad. Si comprendiéramos el alcance de la eternidad, ¿cuántas cosas no haríamos? Pero perseguimos las cosas de este mundo porque no vemos a lo eterno, porque olvidamos la perspectiva del Evangelio. Pero el Señor hoy nos recuerda en su gracia y misericordia: hey, recuerde de dónde yo lo saqué, no se le olvide. Y eso debe ser suficiente para que respondas como yo quiero que respondas. Ahora, dice el verso 10, yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Hermano, escúcheme bien. Si hay dones en usted que puede dar al Señor, si hay provisión de su casita que usted puede sacar para bendecir al que necesita, si hay un salario que usted recibe, si hay fuerzas que usted tiene, si hay un tiempo que usted tiene para administrar durante la semana, todo se lo ha dado el Señor. ¿Cómo le ha costado a la iglesia entender? Nos ha costado muchas veces entender que todo lo que tenemos es del Señor. Hermanos, vamos a morir todos nosotros. No hay nadie en este salón que escape de la muerte. ¿Por qué nos aferramos tanto a este mundo? Si entendemos lo eterno, no correremos tras esas cosas. Pero nos aferramos porque estamos ignorando, dejando de lado la gracia de Dios que nos ha rescatado. Mis hermanos, la iglesia debe ser conmovida a ver en sí misma la necesidad de aprender a apreciar más la gracia de Dios en la iglesia local. Debemos ver la gracia de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestro país, en medio de este continente. Nosotros debemos ver la gracia de Dios, mis hermanos, con gratitud. Verso 11 y último. Y tú te alegrarás, y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Entonces el pueblo tenía que llegar con lo mejor, con actitud de gracias, tenía que recordar la libertad de Egipto, pero no solo eso, sino que le dice, lo vas a hacer con alegría. Todo lo que entregues lo vas a hacer con gozo, recordando de dónde yo te saqué. Pero recordamos el Evangelio
y no sentimos nada. Sí, pastor, siempre está hablando del evangelio, que la cruz, que Jesús murió, que Él nos perdonó, y no reflexionamos. No hay reflexión en nosotros. Constantemente le digo a mi esposa, ¿dónde estaría yo? De hecho, anoche hablamos de ese tema. ¿Dónde estaría yo si el Señor no me rescata? ¿Cómo? Lo que hago no lo voy a hacer con alegría. Que sí, a veces haciendo un sermón, yo le decía al pastor Henry ayer, lloramos desesperadamente al ver nuestras incapacidades y limitaciones y deseando honrar, producto del temor al Señor, honrarlo a Él. Que la iglesia sea edificada. Y sí, hay momentos de angustia también en el ministerio. Pero si algo que todos sabemos es que el estar en Cristo es una vida de pleno gozo, independientemente de las circunstancias a la hora de servir. Mis hermanos, si nosotros servimos en respuesta a lo que Cristo hizo y está Él en primer lugar, mis hermanos, no debería nunca haber un faltante para hacer cosas o tareas que honren y glorifiquen al Señor a través de sus mandamientos. Nuestro tercer encabezado: la respuesta del pueblo de Dios apuntará siempre a lo eterno. Mis hermanos, estamos junto al Jordán. Estamos junto al Jordán. Y a mi hijo Ezequiel aquí que está me hacía una pregunta también, porque últimamente hubo mucho virus, mucha enfermedad, todo el mundo golpeado, todo el mundo, ¿verdad?, ahí convaleciente. Entonces hablábamos temas de salud. Y yo le decía, es que lo normal es que las personas esperen a estarse muriendo para reaccionar. Entonces él me preguntaba, pero ¿por qué las personas esperan a estarse muriendo para reaccionar? ¿Por qué no podemos reaccionar preventivamente antes de que se vengan las situaciones de salud? El hombre por lo general también, cuando se ve vulnerable, inclusive al borde de la muerte, ahí vuelve a ver para el cielo y ahí se acuerda de Dios. Créame que para una persona en esa situación, Dios es el primero. ¿Por qué el hombre espera llegar a esa condición a punto de morir para tener a Dios como primero? Cuando usted llega a una persona que está a punto de morir, le predica el evangelio con mucho más sagacidad que una persona creyente, porque tiene la esperanza de salvarse. Todos nosotros deberíamos de vivir como si fuera nuestro último día, pero vivimos pensando en los días que vienen, en todos los lujos y diversiones que me esperan. No, mis hermanos, no debe ser así. Tenemos una promesa en Cristo que nadie nos puede arrebatar. ¿Qué tanto contemplamos nosotros el glorioso evangelio? Cristo es la primicia, el primogénito de entre todos, que se levantó, está a la diestra de Dios y hoy es el Rey de Reyes y Señor de señores, y donde está Él, estaremos nosotros, y en nosotros está Él. Él nos ha dado el bien sin cultivar nosotros ningún mérito. No cultivamos mérito para el bien que hemos recibido de Dios. No lo hemos hecho, pero aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos rescató. Dios, en la figura de Cristo, nos ha dado el bien sin merecerlo. Y eso debe alegrarnos. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cómo responderemos nosotros? ¿Debemos darle lo mejor a Él de toda nuestra vida? Hermanos, escúcheme esto: la libertad de la esclavitud física fue algo glorioso.
junto a la promesa de una tierra física para Israel. Estos fueron cosas gloriosas, pero cuánto más el ser libres del pecado y de la muerte e ir rumbo a una patria celestial. Cuánto más. Eso debe animarnos, eso debe llenarnos de gozo, de esperanza y hacernos recordar que nuestra vida no es nuestra, que lo que tenemos Él nos lo ha dado y de todo lo que Él nos da, nosotros le entregamos a Él. Todo nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestras fuerzas, todo lo que podamos hacer para Él lo hacemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso cantamos, por eso lo alabamos, por eso lo adoramos, por lo que Él hizo. Mis hermanos, si eso debe notarse en nuestra manera de vivir. Vean, yo sé que hay personas aquí que les encanta viajar. Yo lo veo horrible. Y saben los hermanos. Ir al aeropuerto, quítese esto, que revisa la inspección, vaya a migración, cara de Rottweiler que le hacen a uno, te entreguen los papeles y todo el mundo viéndolo con cara de sospechoso. Hermanos, eso es terrible, eso es horrible. Espere el avión 3 horas esperando ahí, 2 horas, que una escala, que le cambiaron la puerta, que corre al otro lado sudando, hermanos, corriendo, es una cosa horrible. A mí no me gusta, aunque yo sé que a muchos les gusta, está bien, eso es un tema de gusto, no pasa nada, no es pecado. Pero si hay algo que yo amo, uno puede ir a un lugar y pasarla bien y pasarla bonito y todo lo que ustedes quieran, tener muchas cosas y disfrutar mucho allí. Pero le voy a decir una cosa, cuando yo llego a mi casa y me siento en el sillón, aunque haya sido muchísimo el disfrute, hay un dicho que dice, no hay como el hogar. Algún día estaremos en nuestro hogar. Hoy no lo estamos, pero estaremos un día. Y esta aflicción y este cansancio y este trajín y todo nuestro pecado y lidiando con esto y el pastor predicando y el evangelio que me recuerda y esto que estoy sufriendo y las enfermedades y padecimientos, algún día estaremos con Él y todo esto habrá pasado y celebraremos con Él, reinaremos con Él y nos deleitaremos en Él eternamente. Seremos transformados. Este cuerpo que le pide a usted pecado, ese cuerpo que se despierta con impulsos de pecado, es un cuerpo que será transformado. Porque esto es una humillación para nosotros. Llegaremos al lugar donde pertenecemos. Aquella patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquella patria que esperó el padre Abraham. Pero mientras tanto, tomemos nuestra vida y que ella sea una ofrenda completa al Señor y todas las primicias de nuestra vida en todas las áreas, entreguémoslas al Señor con gozo, alegrémonos y deleitémonos haciéndolo, porque Él nos rescató de la muerte, porque Él nos sacó de la esclavitud. Yo le decía a mi esposa, yo hubiera terminado, hay una figura ahí, no voy a mencionarla, pero hay una figura del entretenimiento, de algo ahí que está en el entretenimiento, y yo le digo, yo creo que yo hubiera terminado como ese. Igual, ese era el perfil. Pero el Señor en su gracia me rescató y lo rescató a usted. ¿Dónde estaría usted? ¿Cómo sería su vida? ¿Ha meditado eso? Nosotros tenemos un seguro, si morimos hoy, nos vamos a encontrar con Él. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que ha puesto su fe en Él, tiene una esperanza eterna. Tomemos nuestra vida y que esta vida sea una ofrenda completa al Señor en nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros esfuerzos, todo lo que Él nos da. Hermano mío, iglesia de CCAJ Moravia, Dios te ha dado el bien en la figura de Jesucristo. Él te ha dado el bien. Respondamos a ese bien que nos ha dado el Señor en Cristo y vivamos como Él quiere que vivamos. Quiero repasar los encabezados. 1. Dios quiere que su pueblo lo tenga a Él en primer lugar en todas las áreas de su vida. Dios quiere que su pueblo hoy responda a un nuevo significado más profundo y amplio de las primicias. La respuesta del pueblo de Dios apuntará siempre a lo eterno. Mis hermanos, Él llama a su pueblo a dar lo mejor de lo que Él mismo les ha dado.
a fin de que recuerden que lo que tienen, lo tienen por la libertad que Él les otorgó como cumplimiento de sus promesas. Usted y yo somos llamados a dar lo mejor, teniéndolo a Él en primer lugar, en respuesta al Evangelio que nos ha hecho libres. Hermanos míos, si nosotros hemos creído en Cristo, debemos ver con asombro la gloria del Evangelio. La falta de meditación y reflexión de estas verdades está haciendo que la misma iglesia corra tras los placeres de este mundo y no tras la voluntad del Señor. Hermanos, la iglesia persigue la voluntad del Señor, no los placeres de este mundo. Dejemos de amarnos tanto a nosotros mismos y mostremos un amor al Señor profundo. En nuestro día, Él debe ser el primero. En nuestra noche igual. En nuestro trabajo igual. En todas las áreas, Él espera de nosotros que respondamos al bien que nos ha dado en Cristo.